Lo logró. Ese desgraciado lo logró. Superman de James Gunn. Se sigue sintiendo raro decir que por fin está aquí. Pero sí, 2 años y medio después de que se anunciara esta película, hoy tenemos una cinta individual de Superman por primera vez en más de 13 años. No saben lo mucho que está esperando esta película. O quizás sí. Tanto por ser una nueva película del director de la mejor trilogía del cine de superhéroes, como por ser el regreso triunfal del Hombre del Mañana a la pantalla grande. En esta película recaían todas las esperanzas para un futuro de DC en el cine, y creo que no exageraba cuando hace unos meses la llamaba la película más importante del subgénero en años. Así que, ¿acaso esta película logró cumplir con todas estas expectativas? Sí. Y no. A ver, no me malentiendan, estoy increíblemente satisfecho con lo que acabo de ver. Y aunque no creo que sea perfecta, o ni siquiera la mejor película de Superman que pudimos haber tenido, genuinamente creo que esta es la película de Superman que el mundo necesitaba hoy más que nunca. Por cierto, esta reseña no contiene spoilers generales, pero cuando sí vaya a hablar con spoilers va a haber una señal y un marcador al segundo al que deben saltarse, ¿ok? Ok. En estos días andaba de humor y para prepararme para el gran día, decidí aventar un maratón de películas de Superman. Porque no me quiero a mí mismo, decidí aventarme todas las que no había visto, y aunque variaran mucho de calidad, con algunas siendo una absoluta maravilla y otras siendo la entrada al noveno círculo del infierno, viendo casi todas, terminé descubriendo que Superman realmente sí es de mis personajes favoritos en toda la ficción. No importa qué tan revuelta sea su historia o qué tan ridículos sean sus guiones, si la caracterización de Clark y Superman están bien logradas, la terminaría pasando bien. Casi siempre. Más que una historia en específico o algún estilo en particular, lo que más quería ver era un gran Superman. Poder ver al personaje, su look, sus expresiones, sus valores y decir, oh sí, ese de ahí es Superman, sin duda alguna. Y me parece que ese es el acierto más grande de la película. James Gunn hizo su tarea y se nota muchísimo que a pesar de su tono irreverente, logró entender a la perfección lo que hace a Superman funcionar. Es un Boy Scout con pijama, entusiasta y carismático, educado por unos amables granjeros y que lo único que quiere hacer es salvar e inspirar a las personas, a veces sin importarle las consecuencias o lo que piensan de él. Puedo ver al Clark de David Corenswet y él se pierde completamente en el papel. Ni por un segundo estoy pensando, oh, ese es David Corenswet o oh, este es un actor haciendo de Superman. No, este es Superman. David tiene un carisma tan natural y un nivel de sinceridad e inocencia que, claro, te creo completamente que es un chico de Kansas criado por buenos granjeros. No le intentan caracterizar como un dios intocable, sino que lo hacen, por un buen margen, el Superman más identificable que hemos visto en la pantalla grande. Verle interactuar con los ciudadanos de Metrópolis como si fuera uno más de ellos y tratándolo como sus iguales, oh sí, no iban ni 20 minutos de película y yo ya sabía que ese Superman me encantaría. Es 1000 veces más interesante verlo así que como un ser intocable y perfecto, como muchos piensan que es. He visto a varias personas que se han quejado de que este Superman es demasiado débil o que lo humillan demasiado, pero en ningún momento lo sentí así. Si ganara todas sus peleas, los momentos triunfales donde por fin sale adelante, como en el tercer acto, no se sentirían tan satisfactorios. Si lo que más te interesa de Superman es que sea inteligente o su nivel de poder, te equivocaste de personaje. En las películas de Christopher Reeve, fácil lo mejor es el increíble contraste que había entre las actuaciones de un Clark Kent torpe e inocente y un Superman inspirador y compasivo, y David igualmente logra una gran diferencia entre ambas personalidades. Sí diré que estaba esperando que el Clark Kent civil reportero tuviera una presencia mayor, pues en realidad casi todo el tiempo está bajo la personalidad de Superman. En ese aspecto me recordó a The Batman, en donde Bruce pasa casi todo el tiempo bajo la máscara, y como Bruce Wayne en realidad sale muy poco. Esto no es necesariamente malo porque de por sí la película tiene mucho que abarcar, pero sí me hubiera gustado haber tenido cuando sea un poco más de tiempo viendo la vida de Clark como reportero en el Daily Planet y manteniendo su apariencia torpe y extraña. Eso es algo que cubriremos más adelante, pero en lo personal me hubiera gustado que se hubiera enfocado más ese aspecto del personaje que en algunos otros como la Justice Gang, pero sienta muy bien las bases para todo el cast de personajes recurrentes de Superman, y quizás en otros proyectos podemos pasar más tiempo con este Clark reportero. Ok, ahí vienen spoilers, sáltate hasta este minuto que ves en la pantalla. ¿Ya? Cool. En cuanto a la caracterización de Clark, James Gunn hizo algo que genuinamente no estaba esperando, pero creo que mientras más lo pienso, más me gusta.
En muchas de las adaptaciones, Jor-El y Lara son de las figuras más importantes en el desarrollo de Clark como un héroe. Son aquellos que le dan a Clark su misión de ser un guía de luz para la humanidad y ayudarnos a descubrir nuestro potencial. Son figuras esperanzadoras e importantes, pero Clark realmente nunca conecta más que con sus memorias artificiales, porque quienes realmente lo crían son John y Martha Kent. Cuando Lex, de quien en unos momentos hablaremos, revela la segunda mitad del mensaje de sus padres, estaba genuinamente convencido que tendríamos la revelación del mensaje real al final, con todo esto siendo parte del plan de Lex para destruir a Superman, pero no. Gunn decide mantener a los padres kryptonianos como conquistadores despiadados, y que su plan de conquistar la Tierra resultara ser genuino me tomó bastante por sorpresa. Al principio no estaba seguro que me gustara esta decisión, porque creo que en adaptaciones pasadas la memoria de sus padres funcionaba muy bien como catalizador de la misión de Clark, pero mientras más pienso en este cambio, honestamente me gusta más. Para la caracterización de esta versión de Clark, sí me creo que sus valores de compasión y amor por la Tierra hayan venido totalmente de ser criado por los Kents, desde cómo se expresa, cómo le cuesta encajar a la movida vida en Metrópolis. Vaya, hasta cómo se refiere a las redes sociales, sí te creo que este sea un hijo de granjeros de Kansas. Al momento de hablar de Superman suele surgir el debate de crianza versus naturaleza, y yo siempre he sido de la idea que en cuanto a Superman se refiere, me inclino más a que la crianza es lo más importante, y por lo que esta nueva versión nos entrega, James Gunn piensa lo mismo. Un tema recurrente en su trabajo es la decisión de hacer el bien, incluso cuando tu pasado o entorno te inclinen hacia lo contrario. O sea, tenemos líneas como tal vez él fuera tu padre, muchacho, pero yo fui quien te crió, ¿me entiendes? Mientras la intención de sus padres va en contra de todo lo que creía, es el mismo Clark quien decide darle el propio significado a su misión en la Tierra. Es por eso que su escena con Jonathan es quizás la más importante en la historia, y nos demuestra que con la crianza de los Kents, las decisiones de Clark son quienes lo definen, no su pasado. Aun cuando Krypton no es lo que creía que era, eso no define quién es como héroe. Creo que la tesis central de Gunn sobre la decisión de hacer el bien es una evolución muy natural de su trabajo con los Guardianes, e incluso el mismo Suicide Squad. Y con el arco de Clark es que demuestra que realmente entiende lo que hace que este personaje funcione. Si había aunque sea una cosa que le tenía que salir bien a esta película es la caracterización de Superman y Clark Kent, porque no importa si la historia es seria o cómica, si es sencilla o compleja, tener bien la representación de Superman en una historia del kryptoniano es en mi opinión lo más importante para que funcione. Gracias a una interpretación muy compasiva y genuina de David Corenswet y el guion de James Gunn, me siento muy feliz que hayan logrado representar tan bien a este personaje. Para las nuevas generaciones, este será su Superman, será la cara que más asocian con este personaje, y aun cuando el tono de la película no te pueda gustar o no sea de lo tuyo, creo que la mayoría podemos estar de acuerdo que si en algo acierta esta película, es el mismo Superman. Si la película logra que esa interpretación mucho más humana sea la nueva imagen popular del personaje, creo que hicieron un excelente trabajo. Y hablando de grandes caracterizaciones, si hay algo que James Gunn sabe hacer es tener un gran cast de personajes, y claro que no esperaba que Superman fuera la excepción. Por ejemplo, Rachel Brosnahan como Lois Lane es sin duda de los mejores castings en películas de superhéroes de todos los tiempos, porque te lo juro, pareciera calcada de los cómics. Sin spoilers, una de mis escenas favoritas y que representa mejor la increíble caracterización de esta Lois es cuando hay una emergencia en Metrópolis y el Daily Planet está en caos, pero aún así ya tienes a Lois armando una historia para publicar un artículo, me encantó. La química entre David y Rachel es fácil de lo mejor de la película, y ambos se complementan muy bien el uno al otro. Clark como el más optimista e ingenuo de los dos, y Lois más pragmática y objetiva. Las escenas entre los dos son de los mejores momentos en cuanto a química y actuación se refiere. Y en serio, no puedo dejar de mencionar lo increíblemente bien casteados que están ambos. Es imposible no mirarlos y jurar que no son los verdaderos Clark Kent y Lois Lane. Ambos tienen una química tan buena que honestamente esperaba que ambos compartieran más tiempo en pantalla. Y tal cual juntos, no hay tantas escenas como hubiera imaginado. Una pena, porque en series recientes como Superman and Lois o My Adventures with Superman, Clark y Lois son ambos protagonistas y me gusta mucho que sea así. Y en esta ocasión hay tantas otras cosas que sí, Lois es bastante importante, sobre todo con su relación con Clark, pero no terminan compartiendo tanto tiempo en pantalla como hubiera gustado. Y lo mismo va para el equipo del Daily Planet. Jimmy Olsen, Perry White, Cat Grant, Steve Lombard, creo que todos están increíblemente bien casteados, pero la película al querer cubrir tantas cosas no le da tanto espacio a esta parte del mundo de Clark como creí que lo haría.
Mientras lo escribo solo lo he visto una vez, pero me parece que Clark y Jimmy en realidad no comparten ningún diálogo. Me parece que pudo haber un mejor balance entre el mundo periodista de Clark y el mundo superheroico y fantasioso. Imagínense una serie tipo The Office, pero que sea algo así como The Planet y sean las vidas diarias de Lois y Jimmy. Creo que una cosa así me quitaría las ganas que se me quedaron con esta película. Entiendo que hay mucho que manejar, solo que estaba esperando un poco más de tiempo en este apartado. Pero quien no dejó en lo absoluto que desear, y creo que es la mejor actuación de la película, es Nicholas Hoult como Lex Luthor. Oh, por Dios. Aunque sí, al principio me pareció curioso que castaran a alguien tan joven otra vez para ser de Lex. Ahora creo que esta fue de las mejores decisiones del casting. Creo que aunque sea una versión mucho más joven a lo que solemos ver, bueno, ya no tanto en estos días, las características principales del Lex están todas ahí. Celos, manipulación y un odio interminable hacia aquello que no puede controlar. Creo que esto último para mí es lo más importante de este personaje, que cada vez que vea a Superman su sangre hierva con odio, y uff, vaya que lo logra. Me encanta que esta interpretación sea un billonario en el que el gobierno confía ciegamente y que termina usando sus recursos para saciar sus propios intereses, sin importarle las graves consecuencias que esto traiga en la población. Qué bueno que es una película ficticia y nada de esto es real. Pero no, en serio, creo que realmente capturaron muy bien la esencia del Lex Luthor, porque aun cuando sea un genio controlador, en el fondo siempre puedes ver la verdadera ira y desesperación por no ser alabado y venerado por todos. Lo puedes ver en sus ojos, incluso en sus escenas tranquilas, pero cuando estalla y se revela quién es, lo puedes ver claramente. Spoilers de nuevo, saltate esta parte. ¿Ya? Cool. De Lex sin duda mi escena favorita es todo ese tercer acto, donde está casi al borde del llanto todo el tiempo. Una escena cuando está gritando algo como "lo escogieron a él, merecen morir", fue lo que me hizo entender que, oh sí, James Gunn entiende lo lamentable que es Lex. Y al final, cuando le está gritando a Clark sobre los celos y la envidia que le tiene a alguien que siente que no merece ese poder, casi con lágrimas en los ojos, y luego ver su reacción de profundo odio cuando su plan de destruir a Clark se derrumba, no tiene precio. Tengo que decir, ya que andamos con spoilers, pero que desde Lex logra entrar a la fortaleza de la soledad así sin nada, y no sabíamos nada de quién era este Ultraman, me imaginé que terminaría siendo un clon del mismo Clark. No es por nada, pero cuando se quita la máscara dije, ¡le atiré! No tengo mucho que decir en este giro en específico, solo que ya no creo que Bizarro vuelva a aparecer porque dudo que Gunn repita la historia del clon de Superman. Pero cómo disfruté sus escenas de pelea, de que 1A, 1A, porque es básicamente el Luthor usando sus recursos para hacer lo que él haría si tuviera todas estas habilidades, me encantó. Quiere ponerse uno a uno en contra Clark y no lo sabe hacer más que detrás de una oficina cuidado por guardias, como el cobarde manipulador que es. Ok, aquí terminan los spoilers. Si Gunn sabe aprovechar a Nicholas Hoult, que genuinamente creo que lo hará, creo que tendremos a un villano igual de icónico que Loki del MCU o incluso el mismo Joker, y espero que tengamos mucho más de esta fantástica interpretación del personaje. Si hay una queja que he oído recurrentemente de la película, y es que está demasiado saturada de personajes. Y en parte estoy de acuerdo. Por ejemplo, tenemos a la Justice Gang. Me parece muy interesante que para la creación de un universo DC desde cero, James Gunn decide introducirnos a un mundo ya establecido y nos suelta directo a la acción, como si fuera Star Wars o alguna otra historia mitológica. De entrada, a la acción sin rodeos. Así que ya existan superhéroes establecidos está muy genial, porque puede hacer sentirse este universo muy vivo y experimentado. Creo que fácilmente el que más brilla de ellos es Mr. Terrific, porque damn, vaya que tiene ahora. En mi sala, por lo menos, Terrific fue fácil con el que más reaccionaba la audiencia, y es fácil quien más ganas tengo de ver en el futuro. Vamos, James, sabes qué quieres. Guy Gardner, Hawkgirl, The Engineer y Metamorpho, todos están muy bien. Guy Gardner en especial no me convencía por su look, honestamente, pero tengo que admitir que fue muy chistoso. Nathan Fillion sí estuvo bien casteado después de todo. Hawkgirl, Engineer y Metamorpho tienen lo suyo, pero creo que a veces la trama abarca más de lo que puede aguantar. ¿Creo que era necesario que todos estos personajes estuvieran en la película? No, no realmente. De nuevo, aprecio mucho que Gunn establezca ya un universo lleno de héroes, pero muchas veces hay tanto que cubrir en poco más de 2 horas que no todo puede brillar tanto como podría. Por cierto, nada de lo que dije aplica a Crypto. Crypto es lo mejor que le pasó a esta película y es una parte esencial de la trama. Si alguien hiere o critica a Crypto, se las verá conmigo, ¿ok? Denle el spin-off al perrito.
Si algo sabe hacer James Gunn es hacernos querer animales en CGI, es su especialidad en este punto. Hey, y hablando de Gunn, James Gunn. Antes de cualquier cosa, quiero mencionar lo mucho que me dio risa que en todas las entrevistas ahí andaba Gunn como si fuera parte del cast. Siempre estaban David, Rachel, Nicholas y James. Hey, si tú diriges la película, ¿por qué no meterse en toda la publicidad? Desde que se anunció que Gunn estaría escribiendo y dirigiendo la película, surgió la duda si sería una buena opción para manejar a Superman, porque había trabajado con equipos de héroes inadaptados, pero Superman sería un nuevo reto para él. Así que, ¿realmente logró manejar a este personaje tan bien como se necesitaba? Pues yo creo que sí. Tengo que admitir que de vez en cuando el humor no terminó de funcionar para mí, sobre todo en momentos que sí tendrán que ser bastante más serios. Sin spoilers, hay una escena por el final de la película donde hay dos personajes en una confrontación final y es interrumpido por Crypto haciendo una cosa que sí está graciosa, pero vaya que no era el momento. Si la ven sabrán de lo que hablo. Y sí, tengo que admitir, un par de escenas donde hubiera preferido que no hubieran canciones como en el resto de películas de Gunn, sí las tienen. Es un director que suele inclinarse mucho por el maximalismo, mucha música, ritmos rápidos, cortes veloces, y hay veces donde sí necesitaba que se detuviera por un rato y que se centrara más en lo importante, los personajes y sus conflictos personales. Quiere abarcar mucho. Boraya contra Jahanpur, Lex y su legión, la Justice Gang y Daily Planet, muchas cosas siento que peleaban por tiempo y creo que unos 20 minutos extra hubieran dado un muy buen tiempo para hacer respirar todo. No siento que esto haya pasado antes en películas de Gunn, pero creo que a veces se hace falta un poco de subtexto en los diálogos. Muchas veces los personajes dicen exactamente lo que piensan o sienten más que mostrarlo. Creo que llega a ser muy literal de vez en cuando, pero no es un gran problema, al menos para mí. Como está el guión, termina siendo una muy buena adaptación de muchos elementos de la mitología de Superman y DC, pero una buena pulida y decidir a qué partes darle más enfoque hará que la siguiente entrega sea aún mejor en cuanto a su guión. Además, una de sus fortalezas más fuertes es que en ningún momento se avergüenza de su material de origen. Gunn sabe que los cómics pueden llegar a ser inherentemente ridículos, pero en vez de ignorarlo, abraza completamente su tono y lo utiliza como un gran elemento narrativo. Spoilers mínimos, sáltate hasta acá. Ok, vale. O sea, llegó un punto en la historia donde están Superman y Metamorfo en un río de neutrones, salvando a Baby Joey de un hoyo negro en una dimensión de bolsillo, mientras Crypto, Mr. Terrific y Lois Lane lo rescatan. Cuando me di cuenta de lo que estaba viendo, dije, oh yeah, este es mi estilo. Me encanta cuando los directores no se sienten avergonzados del material de origen y aprenden a abrazar la rareza innata de sus historias. En ese sentido, Superman sí se siente como un episodio de la caricatura animada, abrazando lo fantasioso y usándolo como uno de sus puntos más fuertes. Y si alguien sabe balancear esos elementos, es fácil James Gunn. Vi venir que habría muchas personas que sientan que esto es demasiado ridículo o que no les termine gustando, y eso está bien, no todos los tipos de historias son para todos. Pero para mí, que había esperado mucho tiempo que estas historias no se sientan tan avergonzadas de sí mismas, ya sabía lo que venía y lo terminé abrazando completamente. Es como ver cobrar vida a una historia de la era de plata de los cómics frente a tus ojos. Y a pesar de lo fantasioso que se llega a sentir, es inevitable no pensar que Gunn está altamente influenciado por los eventos de nuestro mundo en la actualidad. ¿Cómo reaccionaría el gobierno de Estados Unidos si Superman se interpusiera en sus conflictos externos? ¿Cómo reaccionaría la prensa? Hoy más que nunca, hacer una historia donde un inmigrante se interpone en los planes de un multimillonario es un acto muy poderoso en sí mismo. Y aun cuando Gunn dice que el conflicto en el Medio Oriente de la cinta no está basado en nada en específico, en nuestro panorama actual es simplemente imposible ignorar el claro mensaje anticolonial de la cinta. Ay, hicieron a Superman woke y progre. Pues sí, cabrón, es el campeón de los oprimidos, ha sido woke desde 1938. Así que sí, termina siendo una cinta bastante política, y Gunn sabe integrarlo con elementos fantasiosos para darnos una interpretación de Superman que se termina sintiendo más actual que nunca. Gunn sabe capturar muy bien las escenas de acción en la película, no que sea sorpresa, pero todas las peleas son frenéticas y con muchos movimientos de cámara creativos. No es que lo haya dudado, y no es que la cinta esté llenísima de ellas, pero vaya que Gunn sabe dónde poner la cámara para que cada momento de acción pegue lo mejor posible, y en ningún momento te sientes perdido o desinteresado. Es una película sumamente energética que dudo mucho que llegue a aburrir. La fotografía y dirección están muy bien logradas, pero la música... ¡Ay, la música!
Ok, tengo mucho que opinar del score de esta película, pero lo intentaré mantener breve, ¿ok? Desde que se anunció una nueva versión de Superman, yo ya estaba esperando que se usara un tema propio para esta interpretación. Porque sí, el tema de John Williams es fácilmente mi tema de superhéroes favorito de toda la historia, pero preferiría que una nueva era del personaje tuviera un nuevo tema musical. Pero desde los trailers, que no sonaban a otra cosa más que pa 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 del tema clásico de Superman, me empezó a imaginar que lo reutilizarían en esta versión. Y estoy conflictuado porque yo en serio quería que esta versión tuviera su propia identidad musical, alejada de todo lo demás. Pero tampoco es que me pueda quejar que la música es mala, porque, oh no, por favor no, no uses el mejor tema musical de superhéroes de todos los tiempos, no. Es una queja algo ridícula si lo pones así. Aunque creo que John Murphy hizo un muy buen trabajo adaptando ese tema a la era moderna, y es indudablemente un tema musical que seguirá persistiendo mientras el personaje sea relevante, no puedo negar que me gustaría haber visto una nueva propuesta para representar al Hombre de Acero musicalmente. Oh bueno. Con todo esto dicho, creo que esta es sin duda una película muy James Gunn, con todo lo bueno y de vez en cuando lo malo o saturado que se puede traer. Estoy convencido que esta era la mejor historia para introducir a Superman a la cultura popular. No, no del todo. Creo que una secuela en donde en vez de querer introducirnos a un universo entero, nos centremos más en el cast recurrente de Superman, con Lois y Jimmy, y no perder tanto tiempo en otras cosas, hará que las secuelas se sientan más como películas definitivas de Superman. Es como Spider-Man 1 de Raimi. Ahí dejas todos los elementos listos para entrar a una secuela ya sin rodeos y utilizarlos para crear una historia más auténtica y enfocada. En Gunn confiamos. Pero entonces surge la verdadera pregunta. Sí, en serio creo que sí. Si recuerdan lo que opinaba hace unos meses, lo que más quería de esta película es que regresara Superman al estrellato donde se merece, que lo convierte en el icono más importante de la compasión y esperanza que siempre ha estado destinado a ser. Y aunque te haya encantado la película o no, creo que sí es una gran señal de que hacia allá nos dirigimos. No sabes qué gusto me da caminar por las calles y ver ese icono por todas partes, entrar a redes sociales y ver a todo mundo hablar de ese personaje y diciendo lo mucho que significa para ellos. Sé que empiezo a sonar cliché en este punto, pero lo digo en serio. Ver a tantas personas optimistas por el mañana y llenas de esperanza es algo que quería ver al personaje causar desde hace mucho tiempo. En serio quiero creer que no es solo el hype hablando por todos y que de verdad estemos encaminados a que Superman vuelva a ser el icono que fue. Que esta sea la última generación que alguna vez llegó a pensar que este personaje era aburrido o anticuado. Pero que creo que a final de cuentas, de eso se trata. Más que darle otra oportunidad a DC o introducir a un nuevo universo completo, lo único que esta película necesitaba hacer era representar bien a Superman. ¿Es una película perfecta? No, no lo creo. ¿Es siquiera una película de Superman perfecta? No, tampoco. Pero tampoco creo que necesitaba hacerlo. En un tiempo tan desesperanzador, lleno de miedo e incertidumbre por todos lados, creo que esta adaptación del personaje no pudo haber llegado en un mejor momento. Es un reflejo de lo que como sociedad cada vez nos falta más: compasión, solidaridad. Aun cuando sigue siendo un modelo a seguir, vaya, el modelo a seguir, representa nuestro deseo por algo que añoramos hoy más que nunca: humanidad. No, por supuesto que no es perfecto. En este punto ver a un Clark completamente perfecto no conectaría con las audiencias. Pero el punto siempre será recuperarse de nuestros errores y tener un mañana en el cual arreglarlos. El verdadero poder es la decisión de cada día intentar ser una mejor persona y seguir adelante. Y realmente creo que ese es el punto más fuerte de esta versión del personaje, y Gunn lo sabe. Es verdad que creo que no es una película perfecta, y siendo franco, no fue realmente lo que yo estaba esperando que fuera. Y sin embargo, creo firmemente que este es el Superman que el mundo necesitaba hoy más que nunca. Es el Superman que yo necesitaba. Después de tanto tiempo sigue costando creerlo, pero en serio, en serio, creo que sí lo logramos. Ok, bueno, por ahora puedo regresar a descansar un rato más. Qué bueno que no hay ninguna otra película de superhéroes clásicos cuyo éxito o fracaso determinará el futuro de su universo. No podría aguantarme dos seguidas de esto. ¡Oh, you gotta be!